Brian permanecía de pie al final del palo largo de la L del lago y contemplaba el agua, olía el agua, escuchaba el agua, era agua. Un pez se movió y sus ojos se dirigieron instantáneamente hacia él para ver las ondas, pero no movió ninguna parte de su cuerpo y no levantó el arco ni llevó la mano a carcaj de su cinturón en busca de una flecha para peces. No era un pez de una especie apropiada. No era un pez bueno para comer. Un pez bueno estaba muy cerca de él, en el agua poco profunda, y no daba vueltas como en la otra ocasión, sino que hacía movimientos rápidos, movimientos cortos, movimientos que presagiaban comida. El gran pez giró y se fue a lo hondo y ya no podía ser atrapado, pero no importaba. Ese día, esa mañana, no buscaba peces. Los peces eran comida ligera y estaba más que harto de ellos. Buscaba uno de aquellos pájaros alocados. Los llamó atontolinados en realidad, y había una colonia de ellos que habitaba muy cerca del final del margen largo del lago. Pero algo que no comprendía lo detuvo y se paró en seco, respirando de forma queda por la nariz para estar en completo silencio y dejando que sus ojos y orejas trabajaran por él. Ya había sucedido antes, algo del exterior lo penetraba por dentro y lo avisaba que se detuviese. Una vez había sido el oso de nuevo. Estaba recolectando las últimas frambuesas cuando algo se le metió dentro y lo detuvo, y cuando dirigió su vista hacia donde le indicaban sus oídos, ahí estaba la osa y sus cachorros. Si hubiese avanzado 2 pasos más, se habría encontrado entre la madre y sus cachorros y, la verdad, ese no era un buen sitio para estar. Como era la madre, se había quedado mirándolo y emitió un gruñido sordo que salió de su garganta para amanecerlo y advertirle. Prestó atención a ese mismo sentimiento ahora y se quedó clavado en suelo de pie, pacientemente, sabiendo que estaba en lo cierto y que algo iba a aparecer. Volverse, oler, escuchar, sentir y luego un ruido imperceptible, y miró hacia la parte alta alejada del lago y vio el lobo. Se hallaba a media ladera entre el lago y la cima de la colina, en un claro, con la cabeza y el lomo tiesos, mirándolo con sus ojos amarillos bien abiertos. Nunca había visto un lobo y su tamaño le sorprendió. No tenía el tamaño del oso, pero el grande de todas formas. El lobo exigió todo cuanto había debajo de él, y incluso a Brian lo consideró de su propiedad. Brian miró hacia atrás y sintió miedo por un momento, porque el lobo tenía toda la razón. Conocía a Brian, lo conocía y lo consideraba algo suyo, y decidió no hacerle nada. Pero el miedo desapareció, se alejó, y Brian tomó al lobo por lo que era, un elemento más del bosque, una parte integrante de todo aquello. Brian relajó la tensión en la mano que sostenía la flecha y se pasó el arco de la mano que lo mantenía en alto a la otra. Conocía ahora al lobo, lo mismo que el lobo lo conocía a él, y lo saludó con una inclinación de la cabeza, lo saludó y sonrió. El lobo lo observó otra vez, otro componente de su entorno. Luego dio media vuelta y empezó a subir perezosamente por la colina, y cuando salió de la maleza, otros 3 lobos lo seguían, todos igualmente grandes, grises y hermosos, y mientras se alejaban con un paso más rápido, lo miraron una vez más y Brian los saludó con la cabeza a cada uno de ellos. Ya no era el mismo ahora, el Brian que observaba de pie cómo se alejaban los lobos y les hacía una inclinación de cabeza. Estaba completamente transformado. Había transcurrido el tiempo que él medía, porque ya no le preocupaba. Ese tiempo se había introducido en su vida, había transcurrido y lo había convertido en otra persona diferente. Según su cómputo del tiempo, habían pasado 47 días desde el accidente. 42 días, pensó, desde que murió y nació como el nuevo Brian. El día que llegó el avión para marcharse como había llegado, lo abandonó allá abajo y lo deshizo interiormente, lo dejó hundido y lo abandonó sin nada. El resto de aquel primer día se perdió caminando sin parar hasta el anochecer.
Dejó que el fuego se consumiese, olvidó incluso comerse un huevo y dejó que su cerebro lo desarmase hasta que estuvo deshecho, hasta que quedó roto, hasta que anheló estar acabado de todo, hasta que deseó morir. Había caído abatido en un aciago decaimiento que llegó a ser tan intenso en medio de la oscuridad que finalmente se puso en pie sobre la cresta rocosa y intentó terminar con todo para siempre, hiriéndose. Locura. Una sibilina locura se había adueñado de su cerebro. Todo se había quedado en nada para él y había deseado convertirse a sí mismo en nada. Pero le hubiera resultado extremadamente penoso el trabajo, imposible de ejecutar, y al final se desplomó ahí de costado y, suspirando por la muerte, anhelando un fin, se quiso dormir, solo que no durmió. Con los ojos cerrados y la mente despierta, permaneció tumbado sobre la roca durante toda la noche. Se quedó tumbado y rabió y deseó que terminara esta noche y se le ocurrió la expresión nubarrón despejado. A lo largo de aquella espantosa noche, rumió la expresión una y otra vez, deseando que todo su nubarrón interior se despejara de una vez por todas. Pero por la mañana todavía estaba ahí. Todavía estaba ahí tumbado de lado cuando el sol salía, y al abrir los ojos vio los cortes en su brazo, la sangre roja volviéndose negra. Vio la sangre y la aborreció. Detestó lo que había llegado a ser cuando era el viejo Brian y se sentía languidecer. Y dos cosas acudieron a su mente, dos cosas clarísimas. Él ya no era el mismo. El avión que lo sobrevoló lo cambió. Aquel contratiempo decepcionante lo desbarató y lo renovó. Ya no era el mismo y jamás sería el que había sido. Esa era una de las cosas claras, las cosas nuevas. Y la otra era que no moriría, no le permitiría el paso a la muerte otra vez. Era otro ser nuevo. Por supuesto que había hecho un montón de tonterías. Sonreía ahora mientras subía por la zona del lago por la que los lobos habían desaparecido, pensando en sus recientes tonterías. Esos disparates que había cometido antes de darse cuenta de que tenía que encontrar caminos nuevos que lo condujesen hasta lo que había llegado a ser. Había encendido un nuevo fuego que ahora mantenía usando en buena parte madera podrida, ya que esa madera de mala calidad ardía muy lentamente y además mantenía el fuego. Pero hasta ahí llegaba su afán de hacer bien las cosas. Su primer arco fue un desastre y casi lo dejó ciego. Había estado sentado toda una santa noche y se había dedicado a dar forma con todo el mimo del mundo a las ramas hasta que el arco tuvo un aspecto bonito. Luego pasó 2 días fabricando flechas. Las flechas eran de sauce, rectas y con la corteza pelada y con las puntas endurecidas al fuego, y un par de ellas con una hendidura en la punta formando puntas bifurcadas, igual que había hecho como el arpón. Como no tenía plumas, las dejó sin nada, comprendiendo que al final y al cabo para pescar únicamente tenía que desplazarse unos pocos centímetros. No tenía cordel y eso lo desconcertó hasta que miró sus deportivas. Tenían cordones larguísimos, y se fijó en que un cordón cortado por la mitad serviría para ambas zapatillas y el otro que sobraba lo emplearía como cuerda para el arco. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que ensayó un disparo de prueba. Centró la flecha en la cuerda, la estiró hasta su mejilla, apuntó a un montículo de barro y fue en ese preciso instante cuando la madera dio un chasquido en sus manos, lanzando astillas y fragmentos de madera a su rostro. 2 astillas llegaron a clavarse en su frente, exactamente encima de los ojos, y si le hubieran clavado un poco más abajo, posiblemente lo habrían dejado ciego. Poco flexible. Iba anotando en su diario mental la lista de errores para luego contárselos a su padre, un listado completo de todos sus errores. Había vuelto a fabricarse un nuevo arco con ramas más delgadas y esta vez intentó
tensarlo más suave y delicadamente, pero fue incapaz de ensartar el pez a pesar de estar sentado en el agua y hallarse prácticamente envuelto por una nube de pececillos. Lo sacaba de quicio. Aparentemente tendría que bastar con tensar el arco, situar la flecha a muy poca distancia por encima del agua y soltar la flecha cuando el pez estuviese al menos de un palmo. Fracaso tras fracaso. Una y otra vez le daba la sensación de haber atravesado el pez con la flecha, pero ni siquiera lo rozaba. Después de mucho tiempo, horas, introdujo la flecha en el agua, tensó el arco y esperó a que un pez estuviese lo suficientemente cerca y, mientras aguardaba paciente, observó que el agua producía el efecto de curvar o doblar la flecha por la mitad. Evidentemente había olvidado que el agua refracta, quiebra la luz. Lo había aprendido en algún sitio, en alguna clase de física, no se acordaba. Pero el agua desviaba la luz y eso significaba que los peces no estaban donde aparentaban estar. Estaban más abajo, algo más abajo, lo que quería decir que tenía que apuntar precisamente debajo de ellos. No olvidaría su primer disparo en la vida. Un pez rechoncho con los costados tan dorados como el sol, se detuvo enfrente de la flecha y entonces apuntó exactamente debajo de él en el extremo inferior del pez y soltó la flecha y se produjo allá un relampagueante agitación, un sarpullido de oro en el agua. Cogió la flecha y la levantó y el pez estaba en la punta agitándose nervioso en el azul del cielo. Sostuvo el pez en alto contra el cielo azul hasta que este paró de moverse. Lo mantuvo elevado y miró al cielo y sintió un nudo en la garganta, un abultamiento y se llenó de orgullo por lo que había conseguido. Había conseguido comida, había encontrado una forma de solucionar su problema de alimento, con su arco y con una flecha ideados por él, elaborados con sus propias manos. El arco le había facilitado el camino y estaba exultante de regocijo y no cabía en sí de alegría, en el arco, en la flecha, en el pez, en el hacha, en el cielo. Se enderezó y se puso a caminar desde el agua, sin dejar de sostener en alto contra el cielo al pez y la flecha y el arco, contemplándolos como si formaran parte de sus brazos, como si fuesen parte de sí mismo. Tenía comida. Cortó una rama de sauce en forma de horquilla y sujetó el pez sobre el fuego hasta que la piel se cuarteó y se desprendió y hasta que la carne de dentro estuvo hecha resumante y tierna. Lo cogió con exquisito cuidado entre los dedos y saboreó cada bocado, masticándolos en la boca y extrayendo con la lengua todo su jugo de cada pedazo de pez humeante. No podía saciarse, pensaba, y todo ese primer nuevo día, lo pasó yendo al lago, disparando a un pez, llevándolo al fuego, asándolo y comiéndoselo. Luego de nuevo al lago, un nuevo disparo, un nuevo asado y comida, y así hasta que oscureció. Había echado los desperdicios al agua con la idea de que sirviesen de cebo y los peces acudieron a cientos a limpiarlos. Hasta podía escoger entre tanta variedad como en la pescadería y más tarde ya no podía recordar cuánto se había comido aquel día, pero calculó que no bajarían de los 20. Había sido todo una fiesta, su primer fiesta y una celebración del hecho de estar vivo y del nuevo sistema de adquirir comida que había aprendido. Al final de aquel día, cuando ya se hubo hecho de noche y se encontraba acostado junto al fuego con el estómago lleno de pescado y la zona de la cara que rodeaba la boca reluciente de la grasilla, sintió que su interior albergaba nuevas ilusiones. No ya la ilusión de ser rescatado, eso ya había pasado, sino confianza en su progreso. Confianza en el hecho de que era capaz de aprender cosas
de sobrevivir y de cuidar de sí mismo. Una confianza firme, pensó aquella noche. Estoy lleno de firme esperanza.